Buenos días. Buen día. ¿Cómo estamos? Ay, sí, eso, exacto. Que los niños pueden salir. Que se me olvida, que se me olvida siempre. Todos los niños que tengan la acreditación pueden ir saliendo para allí para sus clases. Si tuvieras que escribir un libro con la historia de alguien que para ti ha transformado tu vida, tú piensas en eso, ¿no? Mateo conoció a Jesús y quiso escribir su historia. Quiso escribir su historia para impactar la vida de las demás personas. Quiso escribir su historia para que todo el mundo conociera la historia de Jesús. Si tú tuvieras que escribir un libro contando la historia de una persona, ¿por dónde empezarías? Por su nacimiento, ¿verdad? Por cuándo nació, y en qué condiciones nació, y cuándo nació. O incluso podría ser que tú dijeras, bueno, pues puedo contar cómo se conocieron sus padres. Pero por ahí empezarías la historia, ¿verdad? Pero es curioso, te animo a que puedas ir a la Biblia, encender o abrirla, dependiendo en qué dispositivo la hayas traído. Puedas abrir tu Biblia y puedas ver cómo empieza el Evangelio de Mateo. Para que puedas ver cuáles son los versículos. Porque son esos versículos que una vez escuché a un predicador hace 20 años que vino a esta iglesia, un hombre de Israel. Me acuerdo que llamó a estos versículos los versículos rana. ¿Sabes por qué? Nos decía que era porque aquellos que cuando los ves, los saltas. Que son las genealogías. Imagínate, tú tienes que escribir una historia que te apasiona, una historia que quieres que enganche al lector desde el minuto uno, una historia que quieres que la gente lo vea y diga, ¡wow! Dios es real. E imagínate, ahí voy, te lo leo, ¿eh? Tabla genealógica de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y Zera, cuya madre fue Tamar. Fares padre de Jezrón, Jezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nasón, Nasón padre de Salmón, Salmón padre de Boz, Boz cuya madre fue Rahab, Boz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Jorán, Jorán padre de Ucías, Ucías padre de Jotán, Jotán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías y Josías padre de Jeconías y de sus hermanos en los tiempos de deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliaquín, Eliaquín padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob padre de José, que fue esposo de María, del cual nació Jesús el Cristo. ¿Qué te parece? Te ha apasionado, ¿eh? Dices, cuéntame más, cuéntame más. A no ser que estés embarazado o embarazada y estés buscando nombres de niños, o descartando algunos, porque también aquí hay listas de algunos que podríamos descartar, no voy a decir ninguno por si hay alguien en la sala, pero ¿qué manera es esta de empezar una historia? ¿Qué manera más rara? ¿Qué manera tan poco apasionante? Sería mucho más lógico empezar por el versículo 18. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Sería mucho más sensato, o sea, me apetecería mucho más. Mis ojos, mis oídos no están acostumbrados a que una historia que quieras que me apasione empiece con unos versículos, como os he dicho, rana. De esos que cuando los lees, te los saltas. Dime la verdad. ¿Eh? O por ejemplo, en números, esas listas de nombres. Eso, cuando tienes el plan de lectura de un año, esos capítulos son divinos, porque te los has leído en 5 minutos. Fuera. Todos son nombres. Pues, ¿por qué empezar así, Mateo? Pues he estado reflexionando sobre ello y eso quería compartir. Quizás uno de los motivos por los que Mateo empieza así la historia de Jesús es que lo primero que te quiere enseñar es que es una historia real. No te quiere contar una fábula, no te quiere contar un cuento, no te quiere contar algo... Ah, y Jesús nació, ¿pero de dónde va? ¿Qué más da? Érase una vez que una virgen quedó embarazada. Mateo no quiere empezar el relato así porque quiere enseñarte que lo que estás a punto de leer no es un cuento, son noticias. Mateo quiere contarte algo que ha pasado. Y por eso quiere argumentarte todo el árbol genealógico para que veas que Jesús no apareció un día, sino que forma parte de una familia, de unos descendientes. Porque Mateo quiere que sepas
que el Evangelio, escúchame bien, no son consejos para tu vida. El Evangelio de Jesús son noticias para tu vida. Y es muy importante que tú puedas diferenciar entre una cosa y la otra, porque si yo te doy un consejo, quiere decir que depende de ti. Yo te voy a dar un consejo y eso va y todo pesa sobre ti. Pero que yo te dé una noticia, no hay nada que tú puedas hacer. Solo puedes aceptarla o rechazarla. Si yo te cuento que ayer el Madrid ganó a fútbol, no es algo que dependa de tu opinión, no es algo que dependa de algo que tú tienes que hacer, es algo que pasó ayer y tú tienes dos opciones. Aceptarlo o decir, no, estás equivocado. Están jugando muy mal y perdió. Es lo único que puedes hacer, aceptar o rechazar la noticia. Y lo que te voy a contar ahora, la historia de Jesús, no es una historia, una fábula con moraleja para que tu vida sea un poco mejor. Son noticias, algo que ha pasado y tú tendrás que reflexionar sobre si aceptar o rechazar dichas noticias. Pero un segundo motivo por el cual Mateo empieza la historia de Jesús, por esta genealogía, es porque en los tiempos bíblicos, tiempos del del pueblo judío, siglo I, un pueblo, una cultura tan enfocada en la familia, la genealogía era el currículum de la familia. No sé si lo has reflexionado alguna vez, pero tus apellidos tienen ese origen. Marcar de qué clan formas parte, de qué familia formas parte, cuáles fueron tus padres. De hecho, una curiosidad, en el castellano, la terminación "ez" quiere decir hijo de. Por tanto, si te llamas Martínez, eso antiguamente significaba hijo de Martín. Pérez, hijo de Pedro. Y Sánchez, hijo de Sancho. Y así muchos ejemplos. Y así empezaron lo que ahora llamamos apellidos. Yo me apellido Enfedaque, ¿vale? Eso no sé de dónde viene, ¿vale? Enfedáquez, no sé, la gente no... Luego os contaré un poco mi apellido. Pero antiguamente uno no tenía apellidos, sino decían, este es Josué, hijo de Mariano, ¿no? Y eso ya te presentaba un poco al mundo. Por tanto, tu genealogía era una manera de decir, este soy yo. Hijo de este, hijo del otro, nieto de aquel, tatarabuelo, descendiente de este y del otro. Era una manera de presentarte al mundo. Y Mateo va a contarte una historia apasionante. Te animo a que puedas leerla. Pero antes tiene que presentarte quién es Jesús. Y claro, en la antigüedad ya pasa ahora también. ¿Qué hacemos con los currículums? ¿La gente cuenta la verdad o...? Inglés nivel medio. ¿Cuántos tienen eso en su currículum? Exacto. Mi mujer tiene puesto en su currículum inglés nativo. Y no tiene ni idea de inglés, pero tiene ahí en su currículum inglés nativo. Un día os contará la historia, no quiero desvelarla yo. En nuestro currículum ahí ponemos de todo. Claro, tú no vas a poner en el currículum. En el colegio fui un desastre. De hecho, ponemos solo el año de finalización de nuestros estudios, no cuando lo empezamos. Vaya a ser que vean que tardé 16 años en sacarme la carrera. No. Promoción del 45, promoción del tal, ¿no? En los currículums exageramos cosas que nos interesan para que nos cojan el trabajo y las cosas de me echaron el último trabajo por llegar tarde, no se pone. Pues antiguamente se hacía un poco lo mismo. Tú tenías tu currículum y aquellos parientes que eran de honor, que tenían una historia así, ¿verdad?, que sentirse orgulloso, pues los ponías ahí. Y los que no, pues se omitían un poquito y no pasa nada. De hecho, puedes mirar la historia de Herodes el Grande, ese rey que intentó matar a Jesús. Él eliminó muchos nombres de su lista porque no querían que le relacionaran con ese tipo de personas. En definitiva, el árbol genealógico es una manera de impresionar a la gente con la calidad de tus raíces. Y dejadme que os cuente dos ejemplos de mi vida de cómo puede ser que tus parientes puedan facilitarte el camino o entorpecerlo. ¿Qué os cuento? ¿Facilitar o entorpecer primero? ¿Qué preferís? Entorpecer, ¿verdad? Siempre mola más empezar así. Vale, pues mira, como os digo, mi apellido es Enfedaque. Cuesta mucho de aprender, pero tiene una peculiaridad. Cuando te le aprendes, ya no se te olvida. Entonces, claro, imagínate mi hermana entrando en el instituto diciendo... Álvarez, presente. Díaz, presente. Enfedaque, presente. Uy, Enfedaque. Enfedaque, ¿tú no serás hermana de Josué? Sí.
Y había otro, ¿no? Estaba Gerson, ¿no? Sí. Trabajo tenemos contigo. Claro, pobre mi hermana, iba atrás siempre nuestra, y ya empezaba de -10. O sea, ya empezaba el instituto ella y en -10. Pues claro, ser enfedaque. Pero te puedo contar también, a veces pasa lo contrario. Yo te puedo contar la primera vez que yo fui a predicar a la cárcel. Yo fui ahí a predicar a la cárcel y lo primero que dije fue: hola, me llamo Josué y soy nieto de Indalecio y Gregoria. Mis abuelos han estado 35 años predicando en la cárcel. En ese momento todo el mundo ya quería escuchar lo que yo tenía que decir. Yo no había dicho nada. Yo no me había ganado el derecho a ser escuchado, pero esa gente conocía a mis abuelos. Mi abuela había estado cuidando de muchas de esas mujeres y muchos de sus hijos. Mi abuela se metía en los barrios de esa gente para cuidar a los niños cuando sus mamás estaban en la cárcel. Por tanto, si es el nieto de esa señora, yo tengo que escucharlo. Y eso me abrió puertas para poder predicar. No siempre va a ser negativo, pero tu familia puede abrirte, puede cerrarte puertas. Y Jesús se presenta con esta genealogía. Por tanto, no es raro que Mateo empiece su relato contándote el currículum de Jesús. Lo raro son los criterios que usa. Lo raro son los criterios que usa. Porque a ti, que ya estás acostumbrado al siglo XXI, estamos en el 2020 ya, asúmelo, estamos en el 2020, ya no te rechina lo que has leído. Pero en esta historia, en esta genealogía, hay 4 nombres de 4 mujeres que al lector del siglo I decía: ¿qué? ¿Qué hace una mujer en la genealogía? No era común mencionar las madres, solo se mencionaba al padre. Y Mateo está mencionando a 4 mujeres. Y lo raro es que con esas 4 mujeres está recordando 4 historias vergonzosas del pueblo de Israel. Estas 4 mujeres recuerdan al lector judío historias que tienen que ver con incesto, adulterio, asesinatos, mentiras, prostitución y demás. Deja que te cuento las historias. Equipo de vídeo, Mateo 1:3. Primera mujer que aparece, Judá, padre de Fares y Zera, cuya madre fue Tamar. Judá, no sé si os suena Judá, ¿sabéis quién es Judá, verdad? El patriarca, uno de los grandes patriarcas del Génesis y sobre todo el que da origen a la tribu de Judá, los que luego se llamarán los judíos. Jesús se le va a llamar el león de Judá, uno de los patriarcas más importantes, el hijo de Isaac, el hijo de Jacob, perdón, el abuelo, Isaac era su abuelo. Pero Judá tuvo 2 hijos con Tamar. Deja que te cuente la historia. Judá abandona a sus hermanos y se casa con una cananea. Por cierto, la historia de Judá la puedes encontrar como paréntesis de la historia de José. Está en Génesis. Ahí la tienes, creo que es el 38. Judá abandona a sus hermanos, mal. Y se va a Cananea, mal. Y se casa con una cananea, mal. Ya empezamos mal, pero la historia se entorpece más. Tuvo 3 hijos, Onán y Selá. Y se casó con Tamar. No sé si has empezado a unir. El hijo de Judá, se casó con Tamar. Pero murió. Y claro, murió sin descendencia. Y por la ley del levirato, hermanos de traducción, ánimo traduciendo levirato. No hay traducción. Lástima. Pobrecillos. Pues por la ley del levirato, se tuvo que casar Onán, segundo hermano, con su cuñada. Hay gente aquí dando gracias porque esa ley no exista, ¿verdad? Ya sabes, cariño, si me muero te tienes que casar con Gerson, ¿eh? Yo lo digo yo, lo dice la Biblia. Por la ley del levirato, te tuvo que casar con su cuñada. Y Onán no quería casarse con su cuñada, pero se casó. Y entonces, en vez de dejarla embarazada, hizo todo lo posible por no dejarla embarazada. Y dice la Biblia que cuando tenía relaciones con ella, no eyaculaba dentro, sino eyaculaba fuera, para no dejarla embarazada. Es una historia que está en la Biblia. Y entonces a Dios eso le ofendió mucho y Onán también murió. Claro, Judá hizo cuentas y dijo: madre mía, está Tamar. Se casa con mi primogénito, se muere. Se casa con mi segundogénito y se muere. El tercero al niño no te lo doy. ¿A Selá? No, mira, Tamar, vete a casa de tus padres y cuando el niño sea mayor,
ya si eso con 150 años, lo que sea, yo ya te lo doy, ¿eh? Venga, tú vete a casa de tus padres, ya tengo tu Facebook, tengo tu Instagram, yo ya te llamaré. Vete. Entonces, y pasan años y Tamar está ahí, sola, esperando a que le den lo que le deben. Pasan años, la mujer de Judá muere y Judá sube a Timnat, zona donde está viviendo Tamar. Y entonces Tamar se disfraza de prostituta. Y se acerca a Judá y Judá pues quiere acostarse con ella. Pero pactan un precio, no, mira, pues, pero ¿con qué me vas a pagar? No, con un cabrito, pero si no lo tienes aquí. Pues mira, quédate mi anillo, quédate mi bastón, quédate mi cordón, que son los objetos más personales, y yo te pagaré el cabrito, pero yo me quiero acostar contigo. Entonces se acuestan y días después Judá manda el cabrito, pero Tamar ya no está. Y se queda el cordón, el anillo y el bastón. Tiempo después le llega un WhatsApp a Judá. Está embarazada Tamar. ¡Qué vergüenza! Tamar embarazada. Madre mía, esta mujer, qué vergüenza. Un nieto bastardo de mi familia. No, hay que quemarla. Ojo, hay que quemarla. Entonces cogen a Tamar y Tamar dice, vale, pero voy a enseñar quién es el padre. Saca el bastón, saca el cordón, saca el anillo. Aquí han dicho, le pillaron, tío, le pillaron. Judá dijo, en verdad esta mujer es más justa que yo. Y de ahí nacieron Fares y Zera. A Jesús se le llamaba el león de Judá. Y Mateo nos ha traído a la memoria cómo se engendró esa descendencia. Jesús viene de esta descendencia. De este terrible encuentro entre un suegro y su nuera. Pero de ahí nace Jesús, de Fares. Mateo nos trae a la memoria esta historia. Perdón. Os sigo contando, porque en el versículo 5, creo, dice que Salmón, no es un pescado, es un nombre, Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. ¿Quién fue Rahab? La puedes encontrar en Josué 2. Josué está a punto de conquistar Jericó y entonces tiene un plan. Voy a mandar a 2 espías para que vean cómo es la tierra antes de conquistarla. Y entonces 2 espías se van a casa de Rahab, que era una prostituta. Porque allí pasarían más desapercibidos y podrían sacar más información. Era un buen plan, pero el rey de Jericó se da cuenta y entonces manda a buscar a esos espías del pueblo de Israel. Y Rahab los esconde. Cuando se van, le preguntan, ¿y por qué nos has escondido? Dice, porque yo he escuchado hablar de vuestro Dios. Y vuestro Dios es muy poderoso y vais a conquistar Jericó. Y quiero pedirte un favor, ten misericordia de mí. Y esos hombres le dijeron a Tamar, a Rahab, no pasa nada. Tú pon un cordón sobre tu casa y todo el mundo que esté en tu casa, nadie sufrirá. ¿Sí? Y así fue. Así fue como salvó la vida de Rahab. Su fe, y no su profesión, su fe, le salvaron. Para Dios no fue importante a qué se dedicaba esa mujer ni lo que había hecho. Su fe es lo que le salvó. Te sigo contando, porque en Mateo 1.5, segunda parte, dice, Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. La historia de Ruth la puedes encontrar en el libro de Ruth. Y te la cuento. Elimelech y Noemí abandonan Belén. Esa tierra que Dios les ha dado, ellos la abandonan. Y se van a Moab, una tierra extranjera. Y allí sus hijos se casan con 2 mujeres extranjeras, Orfa y Ruth. Tiempo después, Elimelech, el padre, y sus 2 hijos se mueren. Y se quedan las 3 mujeres viudas, en un contexto donde ser viuda es quedarte pobre. No tienes hijos que te mantengan, no tienes marido que te mantenga, quedas totalmente a la mendicidad, vas a quedar pobre. Gracias a Dios no estamos en ese punto, pero en ese momento de la historia, quedarte viuda era quedarte pobre. Y entonces Noemí dice, me voy a volver a Belén, porque el pueblo de Israel tiene leyes, que Dios había dado, por cierto, que protegían a los pobres. Entonces me voy, pero le dice, Orfa, Ruth, quedaos aquí. Porque donde yo voy, nadie se va a querer casar con vosotras. Sois extranjeras, en un pueblo en el que no se nos deja casarnos con extranjeros. Mejor quedaros aquí, porque tendréis más futuro que siguiéndome a mí. Orfa decide quedarse, pero Ruth dice, no,
yo me quedaré contigo hasta el final. Y Ruth empieza a trabajar en los campos, a mendigar, pero su fidelidad y su trabajo le hacen destacar y conoce a Booz, que resulta ser pariente de Noemí, se enamoran y Booz paga el rescate, paga la deuda, rescata a Ruth, rescata a Noemí. Es una historia muy bonita, de hecho se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento, porque Ruth, que estaba totalmente desahuciada, que era extranjera, que no tenía futuro, alguien pagó el precio de su rescate. La salvó, la restauró, se casó con ella y le dio una dignidad. Y de ahí nació también Jesús. Y os cuento, último versículo. David fue el padre de Salomón. David, esto sí, ¿no? El rey David, el del arpa, el de David y Goliat, el gran rey David, el que compuso todos los salmos. Fíjate, David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido esposa de Urías. Y no sé si te estás fijando, pero esto ya es raro. O sea, David tuvo un hijo con la esposa de otro hombre que no es David. Fíjate, Mateo, pudiendo decir Betsabé, dice, no, con la mujer de Urías. Que quede claro, que en ese momento, que quede claro, no, Betsabé no, la mujer de Urías. Os cuento la historia, también la conocéis, esta la conocéis más, ¿verdad? David tenía que ir a la guerra, David no va a la guerra, David se echa una siesta. Después de la siesta, pues se levanta relajado, se sube a la azotea, ve a Betsabé bañándose, la manda a traer, aunque sabe que es la mujer de uno de sus capitanes, de uno de sus valientes, decide acostarse con ella, la deja embarazada, y al final eso acaba haciendo que David asesine de manera indirecta a Urías para quedarse con Betsabé. Dios finalmente desvela toda la traición, David pide perdón, pierden a su hijo, pero luego se casa con Betsabé y tienen un niño que se llamará Salomón. Mateo no solo se ha cargado, entendedme la expresión, el recuerdo de Judá, sacando la historia de Tamar a la luz, sino que el rey David saca su momento más oscuro, su momento más vergonzoso, aquel que era un hombre conforme al corazón de Dios. Puede haber dicho, y David, aquel que fue un hombre... No, David tuvo un hijo con la mujer de Urías. Fíjate qué curioso el currículum de Jesús. Hemos dicho, la manera de presentar a tu familia es decir, este soy yo. Y en este soy yo hay 4 mujeres que van a llamar la atención del lector, porque hay que decir mujeres, y no solo 4 mujeres que van a recordar sucesos terribles, vergonzosos. De hecho, 4 mujeres, 3 de ellas extranjeras, 2 de ellas prostitutas y la otra cometió adulterio. Una genealogía que muestra los fracasos de David y de Judá, 2 de los antepasados masculinos más importantes de Jesús. Historias con traiciones, mentiras, pecados sexuales, inmoralidad, fornicación, incesto, adulterio. De hecho, la ley de Moisés, la Biblia, hubiera echado automáticamente de la presencia de Dios a cualquiera de estas personas. Cualquiera de estas personas automáticamente no tienen derecho a estar delante de Dios. ¿Por qué Jesús, pudiendo nacer en cualquier familia, nació en esta? Es increíble. Porque, ¿sabéis? Hay algo interesante. Yo se lo digo a mi hijo cuando se enfada conmigo. Le digo, lo siento, cariño, es el padre que te ha tocado. Soy el padre que te ha tocado, has tenido mala suerte, a los demás les han tocado un padre guay, a ti te he tocado yo. Lo siento. Porque es una verdad. La familia es la que nos toca. Hermanos y hermanas, ¿sí o no? Es la que nos toca. Lo único que elegimos en esta vida es con quién nos casamos. Así que elegir bien. Porque es lo único que eliges. Todo lo demás, lo que te toca. No. Y la familia de tu mujer o tu marido también. O sea, tú te casas, pero te toca. A mí me ha tocado bien, cariño. Me ha tocado bien. A ti, luego te pregunto. Pero Jesús fue el único que eligió dónde nacer. Y Jesús, pudiendo nacer en una familia con un currículum vitae limpio, nació una familia así. En cierto sentido, la sangre de Jesús es sangre de extranjeros, de prostitutas, de incesto. ¡Wow! ¿Por qué Mateo saca a relucir esto? ¿Por qué Jesús elige esta familia? Te voy a dar 3 razones que yo he encontrado. Puede haber más. Yo digo, esas son ya 3 reflexiones mías. La primera,
Porque a aquellos que la cultura, la sociedad o incluso la iglesia excluyen, Jesús les ha dicho, tú puedes formar parte de mi familia. Aquellos excluidos, Jesús se acerca y les dice, tú puedes formar parte de mi familia. Los que se equivocan pueden formar parte de la familia de Jesús. Los que tienen un pasado vergonzoso pueden formar parte de la familia de Jesús. Los marginados pueden formar parte de la familia de Jesús. No importa tu linaje, tú puedes formar parte de la familia de Jesús. No importan tus errores, tú puedes formar parte de la vida de Jesús. Da igual tu situación, tú puedes formar parte de la familia de Jesús. Da igual quién seas o de dónde vienes o cuál es tu historia. Hay algo que yo puedo decirte. Tú puedes formar parte de la familia de Jesús. De hecho, la pregunta es, ¿quieres? Porque el único obstáculo eres tú. Tú eres el que vas a dejar que tus errores te impidan ser familia de Jesús. Tú, porque Jesús no. Jesús les eligió a ellos. Jesús te elige a ti. Si tú te arrepientes y le pides, quiero formar parte de tu familia, Jesús te deja formar parte de su familia. Y una vez eres familia, eso no se pierde. Da igual de dónde has venido. Segunda razón. Quizás algunos podemos sentir que Dios está demasiado lejos. Pero Jesús nos enseña que Él es el que se acerca a nosotros. A lo mejor tus errores te hacen sentir que no eres válido, pero Jesús se acerca a ti. De hecho, les compartía a los del primer culto que a mí me suele pasar, y sobre todo cuando estoy a punto de subir a predicar, no debería ser así, pero que digo, ¿quién soy yo para subir a predicar? Y qué hipócrita me siento. Hay cosas de aquí que yo no estoy viviendo bien, o debería haber buscado más a Dios. Y empiezo a sentirme que no soy digno, ¿no? Decimos, digno es el Señor y Él es digno, pero qué poco digno a veces me siento yo, y no sé si a ti te pasa. Pero aquí tienes la historia. Aquí tienes la historia a la que se acerca Jesús. Jesús se acerca, aunque nosotros estemos lejos. Tus errores no tienen por qué alejarte de Dios si tú no quieres. Porque Jesús, sí, vino del cielo, pero también nació. Y nació para estar cerca, para ser uno de nosotros. Recorrió la distancia que había entre Dios y los hombres. Y por último, y no por ello menos importante, como se dice, Jesús ha venido a redimir tu pasado. Jesús ha venido a salvar tu pasado. Tu pasado no determina tu futuro. Dios determina tu futuro. Fíjate, el hecho de que Jesús naciera en esta familia no le quita mérito a Jesús. No dices, oh, pues Jesús ya no es que... No, al contrario. Jesús no queda contaminado por el pecado de su familia. Jesús sana el pecado de su familia. A lo mejor tú te sientes sucio. Deja que Jesús te abrace. Tu abrazo no le va a ensuciar, te va a limpiar. Es al revés, ¿no? Si yo vengo sucio y te abrazo, te voy a ensuciar. Si vengo a hacer deporte y vengo oliendo a sudor, normalmente ¿qué decimos? No me abraces que vas a apestar. Pero con Jesús es al revés. Tú apestas, Él te abraza y de repente tú hueles a Él. A Él no le afecta porque Él limpia todo tu pecado. Él quiere que formes parte de su familia y quiere salvar todo tu pasado. Todo. De hecho, tú no puedes juzgar a Judá y a David por lo que hicieron, porque Jesús mismo eligió nacer ahí. ¿Quién eres tú para juzgarle? ¿Quién eres tú para juzgarte? Si te sientes sucio, que eso no te entre aquí y te engañe, acércate a Jesús que con su abrazo te va a limpiar. Si hace mucho que no oras, no te pienses, uy, ¿y ahora con qué cara le oro a Dios? ¿Qué lejos está de mí? No. Empieza a orar hoy. Dios no está diciendo, pues a buenas horas que me llamas. A buenas horas, pues ahora no te escucho. No, Dios está deseando escucharte.
y no tiene en cuenta tu pasado porque Él ya lo ha borrado. De hecho, he elegido esta enseñanza para empezar el año porque hay algo clásico, ¿no?, de cuando empezamos el año, y es marcarnos unos propósitos, ¿verdad? Los propósitos de año nuevo. Este año voy a estudiar inglés, clásico, ¿verdad? A ver si alguna vez, cariño, tenemos en el currículum inglés nativo y será de verdad. Ah, me he hecho que me callo. O este año me apunto al gimnasio. No, este año hago esto, este año hago lo otro, este año me leo la Biblia en un año y luego llegas a Levítico y se te queda el cerebro paralítico, porque madre mía, Levítico. No empecéis por Mateo, no empecéis por Génesis, empezad por el Nuevo Testamento, que es más fácil, si quieres la Biblia. Es el tiempo de propósitos. ¿Por qué? Porque nos gusta empezar de nuevo, porque nos gusta decir, venga, borrón y cuenta atrás, porque en el fondo nos gusta la idea de que alguien nos diga, venga, año nuevo, vida nueva. Y eso es lo que Jesús ha venido a ofrecerte. Jesús nació hace 2020 años y la calle entera lo está gritando durante un mes. Vas al Corte Inglés, estás comprando y escuchas ahí villancicos que hablan de Jesús. Y la gente está escuchando a Jesús. Y es algo normal, ¿no? Y muchos niños hoy irán a la cabalgata a ver a los reyes que vienen a ver a Jesús y traen regalos. Y Jesús está por todos lados y celebramos su nacimiento. Y qué bonito, porque un nacimiento es algo nuevo. Si algo no tiene un bebé, es pasado. Solo tiene vida por delante. Y es lo que Jesús ha venido a hacer. Jesús quiere nacer en ti. Nació en un pesebre, pero quiere nacer en ti. Y darte una vida nueva. Y borrar todo ese pasado. Abrazarte y limpiarte. Volver a empezar con Jesús es posible. Quiero pedir que te puedas preparar, Frank y Esther. Frank y Esther van a interpretar una canción, pero déjame decirte esto para terminar. Las genealogías, te lo he dicho antes, se empleaban para decirle al mundo, este soy yo. La genealogía de Jesús nos dice que Él no excluye, que Él no te excluye, que Él se ha acercado a ti y que Él ha venido a redimir tu pasado. Da igual si llevas toda la vida en la iglesia o es la primera vez que vienes. Él viene a borrar tu pasado. No te lo borra una vez, te lo ha borrado de una vez y todas las veces que haga falta. Como te he dicho antes, el Evangelio no son consejos, no es una fábula, no es una historieta, no es un cuento, son noticias. Esto ha pasado. Jesús, hijo de Tamar, hijo de Rahab, hijo de Ruth e hijo de Betsabé, se ha acercado a ti. Porque quiere que tú formes parte de su familia. Esas son las noticias. Y como te he dicho antes, el tema es si vas a aceptar o rechazar dicha noticia. Porque el único obstáculo para que tú formes parte de la vida de Jesús eres tú. Tú decides si tus errores te invalidan. Tú lo decides, porque así como a Judá y a David sus errores no les invalidaron, a ti tus errores tampoco te invalidan. Y así como a Rahab o a Ruth, su procedencia o todo lo que habían hecho no les invalidaron, a ti, de dónde vienes y lo que has hecho y a qué te has dedicado, tampoco importa. Tú decides si importa, pero Jesús ha decidido que no importa. Jesús te ha elegido a ti para que formes parte de su familia. Pero tú quieres formar parte. Si tú quieres, no hace falta nada mágico ni que nadie ore por ti. Tú mismo. Habla con Dios. Dile, perdóname, adóptame, quiero ser parte de tu familia. Tengo un pasado que no me habilita, pero creo en ti y creo que tú has perdonado todo lo que he hecho y de todo lo que vengo. Jesús, quiero ser parte de tu familia. Yo te animo a que tú puedas hacer una oración así, mientras Frank y Esther nos interpretan una canción que han preparado, pero que lo bien que canta no te despiste. Reflexiona, ora, habla con Dios. Año nuevo, vida nueva, y que todos aquí podamos celebrar que formamos parte de una única familia. Jesús nos ha adoptado. Dios os bendiga. Frank, tu tiempo. Santa la noche,
Hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Salvador. El mundo estuvo perdido en sus querellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día, al fin brilló. Adorar a Cristo reverentes, noche divina nació el Salvador. Oh, santa noche, nació Cristo el Señor. Nos enseñó a amarnos uno al otro. Su ley es amor, su evangelio trae paz. Él nos libró, rompió nuestras cadenas, y de opresión Él nos lleva a su luz. Dichoso soy, con gratitud cantamos, da gloria eterna a Cristo el Salvador. Oh, adorar los ángeles proclaman, oh, noche divina nació el Salvador. Oh, santa noche nació Cristo el Señor. Tú eres Señor.